Bueno, muchas gracias a todos los presentes y por supuesto al expositor por venir el día de hoy. Sabemos que es complicado, ¿verdad? Por la situación, la hora, el lugar, ¿verdad? Pero bueno, se aprecia muchísimo el esfuerzo. Y para los que nos están viendo también desde sus casas, les agradecemos muchísimo. Ojalá puedan difundir el mensaje que tenemos el día de hoy. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a discutir el tema de la educación popular, ¿verdad? Que frente al contexto del apagón educativo en este país, ¿verdad? Entonces no es algo menor. A ver, el objetivo de la educación permanece inalterable. Lo que ha evolucionado son las condiciones y las metodologías, las cuales por supuesto deben adaptarse a cada contexto. Lo que es fundamental e imperecedero es su fin último, la transformación de los seres humanos. La educación posee una vocación y un lugar central en la sociedad. No se limita a las aulas, es un proceso que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Aunque adquiere una relevancia singular durante la juventud, etapa crucial para abrir caminos y forjar la transición hacia la vida adulta. En Costa Rica y en general en la región estamos enfrentando un retroceso en múltiples frentes, impulsado por un modelo liberal, lo cual se denomina también neoliberal, que busca erosionar los pilares de la acción social. Entre sus cimientos fundamentales se encuentra la educación pública, gratuita y de calidad. Si bien este pilar se consolida con la Segunda República a partir del 49, con las condiciones que las tenemos hoy en día, de hecho esta institución es parte de ello, sus raíces se remontan al mismo siglo XIX, cuando la educación popular costarricense se estableció como obligatoria y gratuita para ambos sexos, lo cual en realidad es algo monumental para la época. Esto no es un hecho accidental, es una necesidad nacional transformar a una población iletrada con el propósito de mejorar su futuro y fortalecer sus capacidades para el país. Una sociedad educada tiene un valor incalculable, sabe gobernarse, alimentarse, reaccionar ante las injusticias y discernir cómo mejorar sus condiciones. Una sociedad educada busca el progreso, tanto a nivel comunitario como nacional. Frente a eso, el neoliberalismo promueve una suerte de religión del individualismo, el egoísmo y el consumismo, que fomentan el aislamiento. En este marco, la educación ha sido relegada a un segundo plano, reducida a la mera formación de mano de obra barata y semicalificada. En la Costa Rica actual, este pilar fundamental está bajo ataque. Se busca que seamos siervos menguados, incapaces de reconocer injusticias, de crear alternativas organizativas, de cuestionar al poder o de construir soluciones políticas. Se nos quiere impedir que avancemos como personas, familias, comunidades y nación. Este retroceso ha sido agravado por la crisis pandémica, que generó un apagón educativo y profundizó problemas estructurales que ya de por sí se venían acarreando por décadas. Por ello debemos concebir la educación más allá del aula y asumirnos nosotros, aquellos presentes, los que nos están viendo, como agentes del cambio. Con frecuencia, quienes pensamos en política o accesamos a la universidad, no sabemos cómo transmitir el conocimiento que hemos adquirido. Carecemos de herramientas para comunicar efectivamente y ayudar a otros a utilizar la educación como un instrumento de transformación de su realidad. Invitamos a todos los presentes a dar un paso adelante y entrar en una nueva etapa, entender la educación de manera más amplia, vernos a nosotros mismos como transmisores del conocimiento. Debemos desarrollar herramientas de educación popular que nos permitan ser agentes del cambio fuera de las aulas, algo que nuestro país necesita urgentemente en un momento en donde las desigualdades sociales se ven cada vez más evidentes y afectan tanto el ánimo de personas como de toda la sociedad en su conjunto. Voy a insistir que agradecemos la presencia del expositor que hoy nos ilustrará sobre cómo adquirir precisamente esas herramientas para incidir y transformar. Se trata de redirigir esa ira colectiva que palpamos en la sociedad, esa que es canalizada por discursos vacíos y caudillistas, y transformarla a través de la educación popular en una fuerza productiva, pero no en términos capitalistas. El académico que no es comprendido por la población y el ciudadano que siente ira porque no encuentra cauces sufren el mismo mal, la falta de herramientas para comunicar y organizarse. Por ello, desde el FJMAP hacemos un llamado. Invitamos a todos ustedes presentes y que nos están viendo en casa a ser agentes del cambio revolucionario, a que lleguen a comunidades, a que adquieran nuevas herramientas para transmitir conocimientos y llevar a cabo acciones concretas. No se trata de ser meros espectadores que esperan instrucciones, sino de buscar espacios que les permita desarrollar sus ideas y llevarlas a cabo de forma organizada, sistemática y con objetivos claros. A todos aquellos que deseen formar parte de este proceso de transformación social,
los invitamos a este movimiento. Ya sea como simpatizantes, como militantes activos, siempre serán bienvenidos. Se avecinan tiempos difíciles y necesitamos estar organizados con el pueblo y por el pueblo. Así que muy rápidamente me gustaría nada más hacer una muy rápida y pequeña introducción a quiénes somos nosotros, muy rápida, como les digo, FJMA. Estos tengo dos cositas. Bueno, es una organización que busca impulsar la incorporación activa de las juventudes en procesos de transformación política, social, cultural y económica del país en función de la construcción del socialismo. ¿Cómo pretendemos lograrlo? Mediante la construcción de espacios de formación y educación popular, la articulación territorial con comunidades y movimientos populares y la creación de condiciones para una transición generacional consciente, creativa y comprometida con la justicia social y el desarrollo multipolar. Capacitaciones, la lista de proyectos incluyen capacitaciones políticas, plan de comunicación y redes sociales, la creación de una universidad popular, articulación de una cooperativa pesquera en Punta Arenas, entre otros elementos cooperativos. Tenemos diferentes eventos, o queremos también coordinarlos, y tenemos articulación también con secundaria, y tenemos eventos con el Libre el Año. Como pueden ver, esto ha sido nuestros trabajos hasta ahora. También tenemos bastante trabajo que hacer en temas de comunicación, así que siempre las manos son bien recibidas. Nos pueden seguir en redes sociales y ahí nos pueden contactar, ya sea después de ahorita o en nuestras redes sociales en caso de que quieran ayudar. Así que sin más preámbulo, le abro el espacio a don Andrés Mora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Un agradecimiento a título personal por haberme considerado para compartir con ustedes algunas reflexiones, y también un agradecimiento de parte del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, que es donde yo trabajo, y que bueno, que hayamos tenido oportunidad de hacer algunas investigaciones y algún trabajo en torno a la educación y al pensamiento pedagógico en América Latina. No sé si la presentación se está viendo. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, bueno, fue de alguna manera un reto, ¿verdad? El tema que ustedes proponían para este espacio, para este conversatorio, porque no necesariamente se piensa siempre, ¿verdad?, desde la educación popular como una alternativa para enfrentar problemas de política pública o que tienen que ver con el sistema de educación formal, ¿verdad? Pero es interesante plantearlo, sobre todo para pensar qué iniciativas se pueden llevar adelante o qué dinámicas puede impulsar la sociedad para introducir o emprender, ¿verdad? También dar pasos hacia transformaciones de más amplio alcance. Yo les titulaba esta presentación de esta manera: Costa Rica y el apagón educativo, ¿hay vida más allá del paradigma de la educación neoliberal? Y bueno, voy a tratar de organizar mis ideas en torno a tres grandes ejes, ¿verdad? Me interesaría situar primero un contexto latinoamericano. Creo que siempre es importante saber que no estamos en una isla, una burbuja aislada de lo que pasa en la región. Todo eso nos llega, ¿verdad?, más directamente, más cercano en el tiempo, o a veces un poco más lejos, pero son influencias que tenemos. Luego quisiera plantear algunas cuestiones, ya la compañera adelantaba algo en relación a lo que ha implicado este famoso apagón educativo, ¿verdad? Es una metáfora muy rica que ha surgido en los últimos años en el país. Y luego quisiera entrar ya propiamente a lo que son algunos principios, algunos aspectos, digamos, de orden metodológico, si se quiere, epistemológico incluso, que son propios de la educación popular. Entonces, bueno, ustedes pueden ver en esta imagen, ¿verdad?, aparece una figura a la izquierda de la pantalla, en esa ilustración, que es la figura, ¿verdad?, para quienes la puedan reconocer o no, es Paulo Freire, el educador brasileño, pedagogo brasileño, que es, digamos, uno de los impulsores, de los fundadores de alguna manera de lo que ha sido la pedagogía crítica en América Latina y sobre todo la educación popular, ¿verdad? Hay muchas experiencias que ustedes podrían profundizar luego, ¿verdad?, más adelante, en torno al trabajo que realizó con campesinos, con comunidades
de adultos analfabetos, ¿verdad? Entonces, esa educación para adultos, esa educación para el campo, la educación con obreros, son ámbitos muy interesantes para pensar, ¿verdad?, las posibilidades o las potencialidades que tiene la educación popular. Vamos a ver si... Ajá. Muy bien, entonces un primer tema o punto que me gustaría plantear con ustedes el día de hoy tiene que ver con esto que les decía, ¿verdad?, de pensar nuestro contexto, dónde estamos, ¿verdad?, en relación a los sistemas educativos o a las tendencias de la educación en América Latina. Si ustedes ven en esa diapositiva, intenté como plantear una suerte de línea del tiempo, ¿verdad?, por lo menos de los últimos, ya suena mucho decirlo, 40 años casi, ¿verdad?, de cómo ha ido evolucionando de alguna manera América Latina, pero también en relación a esto el tema de la educación. Si partimos, por ejemplo, desde los años 90, vamos a encontrar, por ejemplo, la irrupción muy fuerte, ¿verdad?, de todo lo que fue este paradigma de la llamada globalización neoliberal, ¿verdad? Hoy hay teóricos, gente de la izquierda también, ¿verdad?, que ha venido planteando que estamos en otro proceso, que es el de la desglobalización, ¿verdad?, sobre todo a partir, digamos, de estos dos triunfos electorales de Donald Trump y su política proteccionista y de volver a los Estados Unidos hacia sí mismo, pero eso puede ser tema para otra charla, ¿verdad? Pero es interesante para efectos nuestros, ¿verdad?, en esta ubicación. Hay un periodo muy fuerte, ¿verdad?, los años 90 hasta principios del 2000, ha caído la Unión Soviética, lo que fue la experiencia del socialismo real, y parece que no hay otra alternativa en el mundo más que ese capitalismo triunfante que se expresa, digamos, en una modalidad o bajo el ideario neoliberal, y para el cual parece no haber alternativas, ¿verdad? Es eso entonces un periodo que, si lo pudiéramos ver muy esquemáticamente, es de un repliegue de los movimientos populares, un repliegue de las izquierdas en el mundo, en América Latina principalmente, y un avance muy claro, ¿verdad?, de estas narrativas y de estas políticas de una derecha que asume, digamos, el ideario neoliberal. Hacia principios del 2000 hay, digamos, una suerte de quiebre, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Si situamos a América Latina en el mundo, va a ser un periodo de vanguardia que va a ocupar América Latina, con el auge o la llegada al poder de los llamados gobiernos progresistas, otros los llaman nacional populares, otros de izquierda, pero esto va a ocurrir como una suerte de fenómeno dominó, ¿verdad?, en Brasil, Argentina, Venezuela, más tarde Ecuador, Bolivia, y digamos Paraguay incluso, Honduras más cercano a nosotros, y vamos a tener entonces un periodo de cambio, ¿verdad?, de esta suerte de destino neoliberal que parecía planteársenos, y se abre entonces un periodo, digamos, de puesta en discusión o en duda, digamos, de ese paradigma o de esa visión neoliberal, ¿verdad? Se van a emprender iniciativas muy interesantes a nivel político, económico, social, y sobre todo en el campo de la educación es un momento de auge, donde el Estado vuelve a tener protagonismo, y en muchos países de América Latina se van a construir, por ejemplo, sobre todo universidades, ¿verdad? La idea esta de las universidades nacionales, de universalizar el acceso a la educación, va a aparecer de manera muy fuerte. En términos de la educación primaria y la secundaria también, por ejemplo, la idea de reducir las brechas de acceso, brechas tecnológicas. En países como Argentina, por ejemplo, se lleva adelante políticas de darle una computadora a cada estudiante, ¿verdad?, para poder de alguna manera reducir esa brecha digital que ha sido una realidad. Ese es, digamos, un periodo, digámoslo así, creativo, políticamente muy creativo, muy interesante de la historia reciente de América Latina. Y tiene un momento de quiebre hacia el año 2015, precisamente en Argentina, el triunfo de Mauricio Macri, y marca un periodo nuevo en el que de alguna manera todavía estamos viviendo, ¿verdad?, está en desarrollo. Hay quienes lo han llamado de la restauración conservadora, porque efectivamente este ideario del pensamiento neoconservador, de una visión política, digamos, que intenta retrotraer muchas de estas conquistas sociales y en materia de derechos humanos, va a ser muy fuerte. Otros hablan también de una restauración neoliberal, porque ese protagonismo que tuvo el Estado entre el año 2000, 1999, 2014, 2013, 2014, hay un repliegue ahí también, ¿verdad?
y vuelve a aparecer, lo decía muy bien la compañera, ¿verdad? Este relato otra vez neoliberal, ¿verdad? Estas premisas de la privatización, del Estado mínimo, de, si nos vamos al caso emblemático hoy de la Argentina de Javier Milei, ¿verdad? Este libertarianismo, ¿verdad? De que no haya amarres o controles de ningún tipo y que la iniciativa privada se exprese a sus anchas, ¿verdad? Ese es un periodo que estamos viviendo actualmente. Van a irrumpir figuras como las que ustedes pueden ver en esta imagen, ¿verdad? Que son de alguna manera emblemáticas. Javier Milei en Argentina, un poco antes Jair Bolsonaro en Brasil, y obviamente la figura que es como el paradigma, ¿verdad? para estos líderes, que es Donald Trump, ¿verdad? Es muy interesante también porque este periodo coincide con la crisis sanitaria de la pandemia, ¿verdad? Y este tipo de posicionamientos políticos, de visiones de mundos que expresan esos proyectos, se fortalecieron también mucho en el contexto de la pandemia. En América Latina hoy también hay gobiernos o países que de alguna manera disputan esa ruta. El más cercano a nosotros, ¿verdad? Y que es un país muy influyente, es México, ¿verdad? México está viviendo un periodo realmente interesante, ¿verdad? Con sus contradicciones y demás, pero jugando un papel clave, me parece, para hacer una suerte de equilibrio en América Latina. En ese marco es, digamos, donde uno puede situar, ¿verdad? Ese marco político donde podríamos situar a la educación en América Latina, ¿verdad? Y creo que es muy importante también verlo, ¿verdad? Porque de la mano de este correlato neoliberal que ha sido dominante, sobre todo en un país como nuestro, en Costa Rica, en la misma Centroamérica, el sentido de la educación ha ido experimentando transformaciones, mutaciones, ¿verdad? Seguramente para todos los que estamos en esta sala y los que nos siguen, podemos asumir o coincidir en que la educación es un derecho humano, ¿verdad? Para nuestras élites gobernantes no, ¿verdad? Y si repasamos los discursos políticos, las narrativas que son imperantes, ¿verdad? En la opinión pública, se suele señalar como un privilegio más bien, ¿verdad? Como si el Estado o los contribuyentes, ¿verdad? Hicieran un favor al darle educación a los diferentes sectores de la población. Entonces ese es, digamos, a la par de estas transformaciones políticas, si lo vemos ahora en un sentido más ideológico, más cultural, ¿verdad? Una dimensión amplia, esa disputa por el sentido de la educación, de qué es un privilegio o es un derecho, yo creo que está en la base de estas transformaciones políticas, pero también de lo que quisiéramos construir de hoy en adelante, ¿verdad? ¿Desde dónde se puede emprender una lucha popular, una lucha social por la educación? Bueno, seguramente desde plantearlo, ¿verdad? Fundamentarlo desde una perspectiva de derechos y de derechos humanos concretamente, ¿verdad? Estas experiencias de gobiernos que hubo en América Latina de alguna manera disputaron, pusieron en cuestión la visión que pretendía confinar a la educación a ser simplemente un privilegio, ¿verdad? Como era el relato dominante o como ha sido dominante en la perspectiva neoliberal. Y digamos que conocimos o hemos conocido en este siglo XXI algunos momentos, ¿verdad? Donde este relato más bien, o este contrarrelato de la educación como derecho humano, se ha venido afincando de una manera muy fuerte, ¿verdad? A partir de experiencias, de proyectos, de políticas públicas. Es importante aquí hacer una distinción, ¿verdad? Si uno se va, por ejemplo, a los documentos de la UNESCO en el marco de las Naciones Unidas, claro, se nos habla de la educación como un derecho humano, pero luego cómo se concreta eso, ¿verdad? En la materialidad, ¿verdad? De la política pública, de un gobierno, de un estado, de una comunidad, allí es donde se plantea la dificultad, ¿verdad? Estos gobiernos que en América Latina han emprendido transformaciones, sí lograron llevar adelante experiencias valiosas, concretas, que lograron sacar a mucha población de niveles de pobreza o de extrema pobreza y que tuvieron a la educación luego como un pilar fundamental para la creación de oportunidades. Sin embargo, y en eso digamos, no está de más ser también autocríticos, fueron iniciativas que tuvieron un aliento o un alcance muy limitado, ¿verdad? Muy vinculado obviamente a la permanencia de estos gobiernos en el poder. Una vez que llegan otros actores políticos, pues muchas de esas conquistas se han venido perdiendo y es parte también de esa realidad en la cual estamos inmersos. Dentro de esta idea, ¿verdad?, de pensar la educación o cómo se va estableciendo esa disputa de la educación, privilegio o derecho,
Un fenómeno que seguramente todos hemos vivido aquí en la universidad, pero también en la educación secundaria, en otros espacios de la sociedad, tiene que ver con lo que algunos autores llaman, ¿verdad?, la construcción de una gobernanza internacional de la educación. ¿Quién decide qué se enseña? ¿Verdad? ¿Cuáles son los contenidos o las orientaciones de la política educativa de un país, de un estado? Uno pensaría, ¿verdad?, a priori que es un gobierno, ¿verdad?, los actores políticos que estén en el poder de turno, pero lo que nos encontramos, ¿verdad?, en la práctica y lo que documentan diferentes investigaciones es la existencia de esta suerte de gobernanza, ¿verdad?, que son a veces organismos o instituciones que no vemos, ¿verdad?, que operan por detrás de la institucionalidad pública, pero que definen, ¿verdad?, contenidos de la educación, orientaciones, énfasis al financiamiento de determinados ámbitos, de determinadas áreas de formación en los países o en nuestros sistemas educativos, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que financian no solo la construcción de edificios, como puede ser, por ejemplo, ¿verdad?, aquí en la Universidad Nacional, que lo hemos vivido en las últimas décadas, también establecen a través de esos mecanismos de financiamiento de infraestructura condicionalidades, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, vamos a construir o financiar la construcción de un nuevo edificio de aulas, un nuevo edificio de laboratorios, pero queremos que en los próximos 5 o 10 años las carreras que ustedes privilegien vayan en este sentido o en este otro, ¿verdad? Nos interesan carreras técnicas o vinculadas al modelo tecnológico de venta de servicios. Eso es una realidad que... ¿Sí? Sí, pues, listo. pasa. Ajá. No, okay. Entonces, bueno, decirles que eso existe, ¿verdad? Y hay fundaciones también o empresas privadas, ¿verdad? No voy a hacerles el anuncio, ¿verdad?, gratuito, pero ustedes lo ven ahí en las diapositivas. Empresas muy poderosas del ámbito del capitalismo informacional que tienen presencia en los sistemas educativos, ¿verdad?, desde primaria, secundaria y la universidad. Financian programas, financian actividades para estudiantes, construyen laboratorios, pero todo eso, digamos, comporta también este redireccionamiento, ¿verdad?, de lo que son los sistemas educativos y de lo que son los contenidos de la educación. Palabras que empiezan a ser muy fuertes en este periodo también, ¿verdad?, muy frecuentes, muy constantes, las escuchamos, por ejemplo, en el contexto de la universidad, en la lucha por el FES, ¿verdad?, calidad de la educación, ¿verdad?, evaluación, lineamientos curriculares, la necesidad siempre de medir o de cuantificar desde una perspectiva muy tecnocrática qué se hace en la educación, qué producimos, ¿verdad? Vean que es esta lógica también muy industrializada, ¿verdad?, de producir o de generar un beneficio o una rentabilidad a partir de una inversión que se hace en los sistemas educativos en general, ¿verdad? Y aparece también todas estas presiones de agentes externos enmarcadas en algo que algunas autoras llaman la agenda globalmente estructurada de la educación, ¿verdad? Estos actores, esta gobernanza que existe a nivel mundial, genera políticas y va teniendo incidencia en varios ámbitos, ¿verdad? Este lenguaje, como les decía, de pensar a la educación siempre vinculada a la productividad, ¿verdad?, a cómo se inserta, que sí, es importante la inserción de las personas en el mundo del trabajo, pero la educación también es mucho más que eso, ¿verdad? Pero en esta perspectiva hay un énfasis muy fuerte, ¿verdad?, en este carácter productivista de la educación. Términos, conceptos como capital humano, recursos humanos van a ser muy importantes o muy fuertes acá. Este enfoque de la nueva gestión pública que nosotros aquí en Costa Rica lo hemos vivido desde el gobierno anterior, como cada vez más, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, vemos que quienes llegan allí no son necesariamente educadores o educadoras a dirigir, son sobre todo planificadores sociales, son ingenieros industriales, son economistas, son personas que tienen una visión diferente, digamos muy condicionada de alguna manera en esta idea o esta lógica de procesos, de cuantificación de objetivos, de resultados, y es, digamos, esta perspectiva de gestión pública la que se está trasladando a la educación, ¿verdad? No solamente en términos de lineamiento, sino también en qué pasa en las instituciones, ¿verdad? Una figura, ¿verdad?, que seguramente ustedes la ubicarán también, ¿verdad?, que aspira hoy a la presidencia de la República, fue ministra de Planificación e impregnó
¿verdad? Durante 4 años, esta visión en todo lo que es la gestión pública, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, como un marco en el cual nos encontramos. A nivel latinoamericano, les decía, a nivel mundial, evidentemente hay presiones que nos llegan y Costa Rica no ha estado exento de todo eso. Ahora bien, la premisa, ¿verdad?, de la que ustedes partían para esta invitación y que introducía muy bien la compañera es esta idea del apagón, ¿verdad? ¿Qué es el apagón educativo y demás? Yo creo que la gran pregunta que tendríamos que hacernos hoy es qué nos está diciendo, ¿verdad? O qué demuestra, qué expresa de la sociedad costarricense esa metáfora que ha surgido en los últimos años y que tiene un valor explicativo tan fuerte, ¿verdad? El apagón es desconectar algo, es quitarle su fluido eléctrico, sumirlo en la oscuridad, y es una metáfora muy rica, ¿verdad? Que yo creo que nos ayuda un poco a entender no solamente lo que pasa en el sistema educativo, sino también lo que nos viene pasando como sociedad. La primera mención, ¿verdad?, a esta idea del apagón educativo la vamos a encontrar en el informe del Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación del año 2021, ¿verdad? Y allí aparece, ¿verdad?, esta idea, bueno, apagón educativo. También se dice que la pandemia, por ejemplo, cayó como un meteorito sobre el sistema, así literalmente lo plantean así, ¿verdad? Esa es como la magnitud o la dimensión de lo que nos ocurrió en ese periodo, del año 2020 al 23, digamos que todavía estuvimos 22, 23, que estuvimos bajo estas medidas excepcionales, ¿verdad?, en diferentes ámbitos de la vida del país, pero tuvo ese impacto, ¿verdad?, sacudió totalmente al país, las relaciones económicas, las relaciones políticas, las dinámicas sociales mismas. Y en el caso de la educación, digamos, nos sumió en una crisis, o hizo evidente una crisis que ciertamente venía incubándose desde hace mucho tiempo, pero dice este informe del Estado de la Educación del año 2021 que la crisis de ese escenario pandémico o pospandémico solo se puede comparar con lo que había vivido Costa Rica en los años 80, ¿verdad? Así de profunda fue, así de grave fue el escenario en el cual nos sumió, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de un retroceso, ¿verdad?, de por lo menos 40 años, ¿verdad? El último informe del Estado de la Educación, bueno, voy a citar el dato porque es, digamos, como en el contexto en el que nos movemos acá, pero por ejemplo en el tema de financiamiento de la educación superior nos habla de un retroceso de 20 años también. Entonces vean que lo que señala, o lo que quisiera señalar, ¿verdad?, con esta idea del apagón educativo, lo podemos relacionar en general a una idea de un constante retroceso en condiciones de vida, retroceso en financiamiento de políticas públicas, de políticas sociales, retroceso en general, ¿verdad?, en diferentes ámbitos de la vida del país. En términos de la educación, ¿verdad?, yo ahí les señalaba muy concretamente a qué alude ese apagón educativo, que nos dijeron que, bueno, que había problemas curriculares, problemas de la formación docente, ¿verdad?, planes de estudio que estaban muy desactualizados, que no estaban respondiendo a la realidad del país, problemas de infraestructura de centros educativos. Seguramente quienes, bueno, todos ustedes acá son muy jóvenes, ¿verdad? Seguramente lo vivieron en sus escuelas primarias o en su secundaria, habrán visto ese deterioro. Los que no son tan jóvenes también lo han visto con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Esa experiencia de ir a centros educativos que, lejos de generar ambientes seguros, como dice el Ministerio de Educación, que deberían ser ambientes amigables, son lugares, digamos, que de alguna manera reafirman, ¿verdad?, esa idea de decadencia que vive el país, que vive el sistema educativo, de precariedad, ¿verdad? Y es complejo, no he visto investigaciones directamente en ese campo, ¿verdad?, pero lo que eso va construyendo, ¿verdad?, en la psicología de las personas, ¿verdad?, en la construcción de su identidad como jóvenes, como estudiantes, ¿verdad? Si decimos que la educación es un derecho humano, ¿por qué tenemos que recibir una educación en esos ámbitos o en esos espacios tan decadentes, ¿verdad? Ahí es como el mensaje, digamos, también que el sistema capitalista termina enviando a las personas, ¿verdad? Pero en fin, surgieron una serie de temáticas, ¿verdad?, que se evidenciaron en este periodo. Una muy fuerte, ¿verdad?, fue la brecha tecnológica, ¿verdad?, esas asimetrías profundas entre la educación privada y la educación pública.
y se hablaba, ¿verdad?, de poblaciones totalmente desconectadas, ¿verdad? Entonces vean que la metáfora, ¿verdad?, del apagón educativo nos resulta muy útil también para entender qué le ha pasado al país en estos últimos 30 a 40 años, ¿verdad? No se apagó solamente el sistema educativo, también se ha apagado todo ese sistema o esa idea del estado de bienestar, un estado social de derecho que creíamos tener, ¿verdad? La crisis pandémica yo creo que puso en evidencia eso, y eso ha sido, digamos, o debería ser un punto de partida para las reivindicaciones de diferentes actores políticos, de movimientos como el de ustedes, es hacer evidente esa contradicción que ya no se puede ocultar más, ¿verdad? Yo creo que eso sería como una cuestión a tener allí presente. Y en términos educativos también, ¿verdad? Lo que se ha documentado es que este escenario pandémico, post-pandémico, puso en evidencia, ¿verdad?, cómo en Costa Rica se ha venido profundizando la privatización de la educación, cómo ha aumentado también la pobreza y la desigualdad como rasgos distintivos de nuestra sociedad. Frente a ese apagón, la administración actual, y permítanme hacer una pausa, quiso responder también con una metáfora, ¿verdad? Si el estado de la educación, sectores académicos, universidades y demás hablaban del apagón, para el actual gobierno lo que había que hacer era encender la luz, ¿verdad? Y de hecho el Ministerio de Educación Pública, al inicio de la gestión de la exministra Müller, ¿verdad?, planteó esta iniciativa, ¿verdad? Encendamos de nuevo la luz. Un conjunto de, como casi todo lo que hizo, ¿verdad?, un conjunto de iniciativas muy difusas, muy desarticuladas. Un poco más adelante en su gestión apareció esta idea de la ruta de la educación, que hasta ahora no hemos conocido como un documento claro, explícito, pero de alguna manera trataba de confrontar, ¿verdad?, ese relato, digámoslo así, esa crítica que se hacía desde el apagón educativo. Pero vean que la respuesta que se ha generado desde esta perspectiva, digamos, del gobierno actual, ha sido también, digamos, reforzar un poco estas tendencias neoliberales o de la educación neoliberal que hablábamos al inicio, de esa gobernanza mundial, y lo que se ha propuesto como gran alternativa, como gran salida, ha sido construir escuelas modelo, por ejemplo, desarrollar proyectos de refinanciamiento de los centros educativos a partir de contribuciones que realice la empresa privada, por ejemplo. Esta idea de las alianzas público-privadas, que es central en el relato neoliberal, se ha incorporado también al actual gobierno en el tema de la educación, ¿verdad? Se ha hablado también, por ejemplo, y en las universidades lo vivimos mucho, ¿verdad?, se nos mide ahora con estos criterios de calidad, de eficiencia del gasto. Hay un apuntalamiento de ese lenguaje, de esos conceptos, de esa visión gerencialista de la política pública que se traslada también a la educación. Y aparecen también, en el caso de esta política de Encendamos de nuevo la luz, aparecía la figura clave, ¿verdad?, nos decían, de asesores del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, y nuevamente aquí vemos, ¿verdad?, que no son pedagogos, no es gente del campo de la educación que está haciendo las propuestas, sino que vienen, digamos, desde esta visión más tecnocrática. ¿Qué hemos experimentado también, ¿verdad?, en ese supuesto ejercicio del gobierno de encender la luz? Lo que hemos visto es un recorte sistemático del financiamiento de la educación primaria, secundaria, educación superior, y lo que tenemos entonces, yo diría que ha sido un gobierno que, en lugar de buscar una solución mucho más integral, lo que ha hecho es, como dicen, ¿verdad?, coloquialmente, patear la bola hacia adelante, una huida hacia adelante, siempre bajo esta lógica neoliberal, ¿verdad? Eso es entonces, hasta aquí, digamos, lo que ha sido este contexto latinoamericano en el cual está inserto Costa Rica, de tendencias, de transformaciones, de presiones. Hemos visto hasta acá también qué es esto del apagón educativo, ¿verdad?, cómo se expresó, qué respuestas se intentaron construir desde otros actores. Y la pregunta un poco ahora sería, bueno, ¿qué hacemos frente a este escenario, ¿verdad? ¿Hacia dónde podríamos ir? La invitación que ustedes me hacían, ¿verdad?, era pues muy concreta en el ámbito de la educación popular. Y bueno, en torno a eso iría esta segunda o tercera parte de la conversación. Ustedes me dicen cómo estamos con el tiempo, ¿verdad? Sí. Súper bien. Okay. Sí. Yo creo que en esto, digamos, una cuestión clave es esta pregunta,
¿verdad? ¿Para qué educamos? O educar para qué, ¿verdad? Muchas veces existe, ¿verdad? O damos por descontado como ciertas premisas, ¿verdad? Que sí, la educación genera movilidad social, nos va a abrir oportunidades de empleo, de crecimiento económico para el país. Yo creo que la realidad nos ha demostrado cada vez más que eso no es así siempre, ¿verdad? Puede llegar a serlo en determinadas condiciones, pero para la gran mayoría de la población de este país y de América Latina, diría yo, desgraciadamente hoy no es así, ¿verdad? Entonces hay que pensar o cuestionarnos más cuál es la intencionalidad de fondo que hoy subyace en los proyectos educativos, ¿verdad? Desde los estados, pensar, bueno, esta educación que se está desarrollando, que se está impartiendo desde la educación formal, ¿hacia qué apunta? La compañera lo decía muy bien, ¿verdad? Preparar mano de obra, satisfacer las demandas del mercado de trabajo, que es importante, es necesario, la gente tiene que comer también, pero la educación puede ser algo más que eso, ¿verdad? Y si nosotros, por ejemplo, pues partimos de una perspectiva pues más humanista, más emancipadora, tendríamos que pensar también que la intencionalidad de la educación debería ser otra también, ¿verdad? No tan instrumental, sino probablemente, y reitero esta idea de una educación más emancipadora, más integral, que le abra oportunidades al ser humano de pensar su futuro, de incidir en sus comunidades, en sus espacios de vida, de proponer iniciativas de transformación, ¿verdad? Realmente hacer a las personas protagonistas de su vida, de su destino. Entonces, en ese sentido, yo creo que una premisa con la que cualquier iniciativa como esta que ustedes desarrollan desde el movimiento puede plantearse es esta, ¿verdad? ¿Para qué queremos educar o qué queremos hacer con la educación, ¿verdad? La educación tiene entonces, y ahí se los anotaba en la diapositiva, ¿verdad? Tiene esa doble característica, ¿verdad? O puede ser reproductora de un orden, de una cultura dominante, de una determinada visión de mundo, de un sentido común, dirán algunos sociólogos de la cultura, o puede ser también impulsora de transformaciones, ¿verdad? Tiene potencial opresor y tiene un potencial liberador, ¿verdad? La educación popular se inscribe precisamente en ese potencial liberador. Y la educación popular es, digamos, dentro de la historia de la educación latinoamericana, del pensamiento pedagógico latinoamericano, yo diría que una de las más importantes contribuciones que se ha hecho al campo, ¿verdad? En general de las ciencias sociales, de las humanidades, tiene rasgos, digamos, muy asentados en las grandes aspiraciones que han acompañado a nuestras sociedades, por lo menos desde la mitad del siglo XX hacia acá, ¿verdad? Aunque hay experiencias también de educación popular anteriores, ¿verdad? Las universidades populares en los años 20, en los años 30, pero creo que tiene un impulso, un refuerzo clave, sobre todo a partir, como lo pueden ver ustedes en la imagen de la diapositiva, a partir de los años 60, ¿verdad? Con el triunfo de la Revolución Cubana, se abre en América Latina un periodo de ebullición, de agitación de las ideas, de las iniciativas, del pensamiento, de las prácticas, y en ese contexto la educación, la pedagogía empieza a tener, digamos, a construir un cuerpo crítico propio que le va a dar, digamos, unas características particulares en América Latina. Yo les mencionaba ahora, ¿verdad? Paulo Freire, ese es, digamos, quizás uno de los intelectuales que más impulsó en una primera etapa lo que fue la construcción de la educación popular. Hubo otras influencias también, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que representó para América Latina la teoría de la dependencia, que si bien se formuló inicialmente por Teotonio dos Santos desde el ámbito de la economía, también hubo, ¿verdad?, relatos o construcciones, teorizaciones sobre cuál era nuestra dependencia, por ejemplo, en términos culturales, nuestra dependencia social, nuestra dependencia política, ¿verdad? Todo eso lo va a incorporar también la educación popular. Hay influencia de la teología de la liberación en su opción preferencial por los pobres. Vean que muchas de las experiencias de educación popular que hemos tenido en América Latina han sido vinculadas o han sido iniciativas que han partido de personas, de grupos, de colectivos que se han acercado a los excluidos del sistema, ¿verdad? Esa opción preferencial por los pobres que proclamaba la teología de la liberación tuvo también en la educación popular digámoslo así, su contraparte en ese acercamiento a los sectores excluidos, ¿verdad?
y ha tenido también, digamos, aportaciones muy ricas que son pues propias, ¿verdad?, también de América Latina, la filosofía de la liberación. Ven que en general en este periodo que estamos hablando uno encuentra, ¿verdad?, mucho esta idea de la liberación, pedagogía de la liberación, filosofía de la liberación, teología de la liberación. No sé si acá hay compañeros o compañeras de psicología, pero hubo también psicología de la liberación. Esta idea, digamos, va a ser central, ¿verdad?, en el pensamiento latinoamericano de la segunda, años 60 hasta el presente, diría yo, y la educación popular lo incorpora. Y se incorpora sobre todo a través de movimientos sociales, de movimientos populares que acompañan los procesos políticos de la región. Hablemos, por ejemplo, de las revoluciones, la revolución cubana, la revolución nicaragüense también, los procesos de resistencia antineoliberal de los años 80, de los años 90, ahí hay iniciativas donde los movimientos sociales despliegan todo el potencial de la educación popular, creando organizaciones, trabajando la educación política, acercándose a las comunidades, que es un poco la preocupación que ustedes tenían con esta invitación, y allí encontramos casos, ¿verdad? Hay algunos muy grandes, muy emblemáticos. La imagen que ustedes ven en la diapositiva es del movimiento de los sin tierra en Brasil, el movimiento de los trabajadores sin tierra, que representa seguramente un caso, ¿verdad?, excepcional por la potencia que han tenido, no solo como movimiento, sino también la creatividad o la posibilidad que han tenido ellos de desplegar iniciativas de educación popular que han confrontado incluso al propio Estado brasileño, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, el Estado tuvo que terminar reconociendo casi que en igualdad de condiciones las escuelas del MST con las escuelas, digamos, formales del gobierno federal o de cada estado, ¿verdad? Ese es, digamos, un logro de la educación popular, ¿verdad? Como una iniciativa autónoma, autogestionada también, que define sus contenidos, que define qué se enseña, cómo se enseña, qué es importante para la comunidad, se define, ¿verdad?, desde las lógicas o las dinámicas de la educación popular, impugna al Estado y el Estado tiene que terminar reconociendo, ¿verdad?, esta educación que se hace, digámoslo así, en paralelo, ¿verdad?, o coexistiendo con la educación formal. Entonces, bueno, yo les traía una cita, es un poco larga, no quisiera cómo leerla, es de un autor, Eduardo García, quien plantea, ¿verdad?, que en este contexto de América Latina, de estos años, años 60, años 70, se va a ir construyendo, ¿verdad?, este paradigma nuevo, que es el de la educación popular, ¿verdad? No es una educación pensada como fue, por ejemplo, como ha sido históricamente la educación formal, como una educación reproductora de la cultura dominante, de los saberes dominantes, de los relatos hegemónicos de la identidad nacional. No, la educación popular apuesta a otras cosas. Y es lo que yo trataba de señalarles aquí en azul, ¿verdad? Y creo que eso puede darnos como algunas pistas de qué es lo que caracteriza a la educación popular, cómo podemos llevar adelante procesos, ¿verdad?, en este sentido, ¿verdad? Algunas ideas, digamos, que a mí me parece que es importante que una organización como la de ustedes tenga presente. Vean que es esta idea, ¿verdad?, de que la educación popular parte siempre del acercarse a comunidades o a sujetos en su situación histórica concreta, ¿verdad? No es una educación o una propuesta de educación abstracta o etérea, ¿verdad?, o como puede surgir a veces, ¿verdad?, en los planes de estudio de los gobiernos, si el modelo de ciudadano que queremos formar. No, esta es la educación popular, digamos, apuesta por ir a los espacios concretos donde las personas viven, sufren, tienen esperanza, sueñan, se movilizan, luchan, ¿verdad? Una educación situada, ¿verdad? Otras características son procesos grupales, ¿verdad?, donde hay muchas experiencias de cooperación. Ahora la compañera enumeraba, ¿verdad?, que parte de las iniciativas que tiene el movimiento es esta idea de una cooperativa, ¿verdad?, de mujeres. Y conozco el caso, ¿verdad?, por la compañera Maureen. Pero allí hay procesos de organización, ¿verdad? Cuando a las personas aisladas, fragmentadas, un poco dejadas a su suerte, ¿verdad?, dentro del sistema económico, nos acercamos a ellas y planteamos la posibilidad
de que no siempre tenemos que estar aislados, no tenemos que estar fragmentados, podemos unirnos, podemos pensar qué queremos hacer, podemos cooperar, ¿verdad? Esta es una idea importante, ¿verdad? La idea de procesos grupales, cooperativos, muy horizontales, ¿verdad? Muy democráticos. No se trata de ir a imponer nosotros una solución o una receta, porque eso sería lo que se ha hecho siempre, ¿verdad? Es decir, a partir, digamos, de la premisa de que hay unos sujetos que tienen el conocimiento, que los saberes legítimos, las respuestas, ¿verdad?, a todos los problemas, y que se las vamos a ir a dar a las personas, ¿verdad?, o a depositarlas, ¿verdad?, decía Paulo Freire, ¿verdad?, con la idea de la educación bancaria, depositarlas en la cabeza de la gente. No es así, ¿verdad? La educación y la vida misma no funciona así. La educación popular parte entonces también de esta idea de procesos muy dialógicos, muy democráticos, y que deben estar encaminados a algo, ¿verdad?, a producir o a motivar o a incentivar una acción, una transformación, a tener objetivos claros, ¿verdad? Paulo Freire, por ejemplo, empezó en Brasil en los años 60, hasta que tuvo que salir por la dictadura brasileña, lo que él llamaba los círculos populares, ¿verdad?, los círculos de lectura popular, que era reunir trabajadores de la ciudad, trabajadores del campo, empezar a alfabetizarlos, retomando sus propias experiencias de vida, ¿verdad? Es darle valor a ese conocimiento de la gente, a su experiencia vital, a los caminos recorridos, y hacerlos objeto o parte, digamos, del proceso educativo, ¿verdad? Pero tiene que llevar a algo, no es solamente alfabetizar porque sí, es importante aprender a leer y escribir, sino porque eso le va a permitir a la persona o a los grupos, a los colectivos, comprender mejor su realidad, descubrir posibilidades de acción, de transformación, y elegir también democráticamente, seguro, los caminos para llegar a esas acciones concretas o alcanzar esos propósitos de acción. Y otra cuestión, digamos, que me parece importante, ¿verdad?, que la educación popular es inevitablemente política, ¿verdad? No puede uno imaginarse procesos de educación popular en América Latina o en contextos de exclusión como los que hoy estamos viviendo en Costa Rica, si no hay una intencionalidad política, y me refiero a política en el buen sentido, ¿verdad?, no política electoral o política partidaria, política, digamos, como preocupación por el común, ¿verdad?, por el destino de las personas, de las sociedades, de las comunidades. Esa intencionalidad política debe estar presente siempre en cualquier proceso de educación popular que nosotros emprendamos, ¿verdad? Yo les traía, bueno, esta es me habían pedido, ¿verdad?, algunos como ejemplos, ¿verdad?, de experiencias así en América Latina, ¿verdad? Hay algunas, estas, digamos, yo diría que es una fundamental, ¿verdad?, que fueron las campañas de alfabetización que se realizaron en Cuba, ¿verdad?, tras el triunfo de la revolución, ¿verdad?, donde los educadores, los voluntarios fueron directamente al campo, ¿verdad?, donde estaban las personas. No era esperar que las personas llegaran a los centros educativos o que vinieran, en este caso, ¿verdad?, a los espacios que la revolución definiera para alfabetizar. Había que ir a los contextos, ¿verdad? Y esa, digamos, es una fotografía que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, porque evidencia eso, ¿verdad?, el involucramiento, el ir con las comunidades. Vean que la escuela, el espacio de formación, no tiene que ser un aula, un salón como este en el que estamos. Se puede educar y se puede formar en cualquier parte, ¿verdad? Lo importante es eso, la organización, el colectivo, la intencionalidad, y eso, digamos, está presente en las experiencias de educación popular. Esa fotografía que alude también a la campaña de alfabetización de la revolución sandinista, ¿verdad? Ese fue otro proceso. No sé si aquí habrá algunas personas que hayan participado en ese proceso. Yo he conocido algunas acá en la universidad, sobre todo mujeres que estuvieron, ¿verdad?, como alfabetizadoras en ese proceso. Hay memorias muy, muy interesantes en relación a ello. Ahora bien, ¿desde dónde fundamentar estos procesos de educación popular, ¿verdad?, que tienen estas características que hemos mencionado? Yo creo que hay un autor que es clave, ¿verdad?, que de alguna manera lo hemos venido citando en esta conversación, que es Paulo Freire, ¿verdad? Freire es, digamos, uno de los propulsores de la pedagogía crítica en América Latina, de la pedagogía de la liberación, y en él, en su obra, en su pensamiento, pero sobre todo en su praxis, es muy clara esta idea
de que la educación debe estar al servicio de la emancipación del ser humano. Él tenía una expresión muy bonita, creo que está en el libro, se llama La educación como práctica de la libertad, y él dice, ¿verdad?, que la educación debería hacernos cada vez más humanos. Educación es humanización, ¿verdad? Cada vez más conscientes de nosotros mismos, cada vez más conscientes del otro, de la comunidad, y debería abrirnos esa perspectiva, ¿verdad?, de posibilidades de transformación, de acción colectiva para la transformación. Entonces me parece que, digamos, Freire es uno de esos autores clave para pensar procesos de educación popular en América Latina. Freire, digamos, nos da como ese fundamento, digámoslo así, filosófico, de alguna manera epistemológico también de la educación popular, ¿verdad? Este es un mural que encontré, ¿verdad?, que también alude un poco a esos ámbitos donde trabajó Freire, ¿verdad? Vean que es un hombre, ¿verdad?, con sus libros, con su idea del conocimiento, pero es un conocimiento que está situado en la realidad de la gente, en medio de los trabajadores del campo, en medio de la realidad de las mujeres, en medio de ese universo que es la realidad de los oprimidos o de los excluidos. Allí, digamos, va la educación popular. Y hay otro autor, ¿verdad?, es un sociólogo colombiano, Orlando Falsborda. Quizás algunos lo hemos conocido, lo han leído, ¿verdad?, o han aplicado sin saberlo, ¿verdad?, parte de los desarrollos que él hizo en el campo de las ciencias sociales en América Latina, muy concreto, ¿verdad?, la investigación, acción participativa, ¿verdad? Esta idea de la horizontalidad en la construcción de conocimiento, de que cada uno de nosotros y cada una de nosotras puede ser sujeto, ¿verdad?, o participar activamente en la generación de procesos, sí, de investigación, pero también en procesos de educación, ¿verdad? Recuerdan que habíamos hablado, ¿verdad?, que una de las características de la educación popular es esta idea de la horizontalidad, de la democratización. Los aportes de Falsborda, ¿verdad?, en términos metodológicos incluso, ¿verdad?, cómo se desarrolla una investigación, acción participativa, creo que son claves para la educación popular, ¿verdad? Esta idea de que vamos a la comunidad con una actitud de apertura, ¿verdad?, no vamos como los dueños de la verdad, los dueños del conocimiento, digámoslo así, hay una humildad, ¿verdad?, con la cual nos acercamos porque queremos comprender cuál es la realidad de esos sujetos, de ese colectivo que está experimentando una determinada problemática, ¿verdad? Nos hacemos uno con la comunidad y desde allí, ¿verdad?, desde ese lugar podemos entender mejor sus problemas, sus necesidades, sus aspiraciones, pero no vamos a dar una receta, ¿verdad? Dice Falsborda, es construir, es proponer, ¿verdad? Y quien se acerca al educador popular o el investigador que se acerca a una comunidad, lo que lleva es una propuesta. La propuesta se somete a discusión, ¿verdad? Puede reformularse lo que nosotros o cada uno de nosotros como educadores, como investigadores pensamos que era el problema que tenía esa comunidad, puede ser otro totalmente diferente, ¿verdad? Y ahí, digamos, la necesidad o la importancia de que el proceso se reformule o se oriente en función de lo que la comunidad quiere, ¿verdad?, lo que ha definido como una prioridad. Y el proceso educativo de la educación popular se va llevando en esa dirección, ¿verdad? A partir de lo que el grupo define, se va revisando constantemente, se le pregunta de nuevo a la comunidad, ¿estamos seguros o están seguras de que esta es la solución, de que este es el proceso hacia el cual ustedes quieren encaminarse? Es un proceso de permanente consulta, ¿verdad?, muy democrático, muy horizontal. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, yo creo que en Falsborda, en la investigación acción participativa, hay, digamos, una posibilidad interesante para pensar hoy, ¿verdad?, la educación popular en Costa Rica y seguramente en América Latina también, ¿verdad? Entonces está esta posibilidad, ¿verdad?, era un poco lo que yo les quería compartir, ¿verdad?, ver, ¿verdad?, que si queremos situar, fundamentar teóricamente, epistemológicamente la educación popular, bueno, partamos de Paulo Freire, ¿verdad? Si queremos verlo metodológicamente, Falsborda nos da pistas, ¿verdad?, claves. Creo que no lo incluí en la presentación, pero por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho en América Latina, ¿verdad?, o sea, México, Centroamérica, en torno a la sistematización de experiencias, creo que es también clave, ¿verdad? Digamos, lo que ha trabajado Oscar Jara, ¿verdad?, en relación a esto.
va muy de la mano con las metodologías de la investigación, acción participativa, porque es, digamos, esta necesidad permanente de dialogar, de problematizar, de reconstruir con las comunidades el proceso mismo, ¿verdad? Los objetivos, las dinámicas, las formas en las que ahora nos vamos acercando a las comunidades. Les traía otra cita, también esta es de Raúl Mejía Jiménez, ¿verdad? Si uno quisiera caracterizar, digamos, la educación popular, yo creo que aquí tenemos una buena definición, ¿verdad? Es una forma de educación muy específica, muy enraizada en la historia, en las luchas, en las expectativas de transformación de América Latina. Pero vean esa idea, ¿verdad?, que está señalada en azul ahí arriba. Es un trabajo político y cultural, ¿verdad? No es una simple transmisión de conocimientos. La formación, digamos, la capacitación en torno a determinados problemas, en darle herramientas a las comunidades, a los grupos para resolver problemas específicos, son válidos, son necesarios, ¿verdad? Estoy pensando en el ejemplo, por ejemplo, de esta cooperativa de mujeres, ¿verdad?, pescadoras. Claro, ahí hay unos saberes técnicos que podemos llevar, pero lo más importante es lo que está detrás de ese ejercicio, ¿verdad?, de formación técnica, ¿verdad?, o de compartir un conocimiento, o de ayudarles a resolver, darles herramientas para resolver un problema. Es el trabajo cultural y político que se está haciendo, ¿verdad? Eso que hablamos antes, ¿verdad?, de la intencionalidad de la educación, y en este caso de la educación popular, es eso, ¿verdad?, el trabajo cultural político que se hace. Es una educación que intenta dar alternativas o impulsar procesos para construir formas distintas de vivir, ¿verdad?, de estar en el mundo a nivel individual, a nivel colectivo, más humanos, ¿verdad?, más justos, más solidarios. Creo que eso es importante también, no perderlo de vista, ¿verdad?, cuando uno se propone o se plantea la posibilidad de la educación popular como una vía de acercamiento a las necesidades de las comunidades. Yo creo que eso es central, y siempre la perspectiva, ¿verdad?, y por eso esta imagen, ¿verdad?, que se ha popularizado mucho en los últimos años, ¿verdad?, de que es posible construir otros mundos. La educación popular de alguna manera tiene también ese contenido utópico, ¿verdad?, de transformación, de que es posible pensar y trabajar por una sociedad distinta, por unas realidades económicas, sociales, digámoslo también, familiares, personales distintas. Los procesos de educación popular, y Maureen no me deja mentir en esto, ¿verdad?, le permiten ver a las personas o descubrir, ¿verdad?, ese conjunto de pequeñas relaciones de opresión que condicionan nuestra vida, ¿verdad? Cuando yo me empiezo a pensar como sujeto protagonista de mi propia vida, me doy cuenta, claro, que a lo mejor uno de los principales obstáculos está en mi casa, está conviviendo conmigo, ¿verdad?, o está en el sistema económico, ¿verdad?, que me condiciona, que me limita mis posibilidades, o tiene que ver con el gobierno local, ¿verdad?, que no atiende las necesidades materiales concretas de una comunidad, de un colectivo, de un grupo específico. Vamos abriendo, ¿verdad?, los ojos a una serie de realidades, de problemáticas, y en ese sentido, digamos, la educación popular tiene ese contenido o esa posibilidad utópica, que yo creo que es también importante impregnarla, ¿verdad?, en cualquier proceso que ustedes quieran, digamos, de impulsar o dinamizar con comunidades específicas, ¿verdad? Y yo quería cerrar con esta cita. Es de un filósofo argentino, a mí me gusta mucho él, Arturo Roig. Arturo Roig vivió en la Argentina de los años 70, vivió los primeros años de la dictadura, fue proscrito, ¿verdad?, como profesor en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Le pusieron algunas bombas en la casa, ¿verdad?, tuvo que salir al exilio. No lo mataron, digamos, lo intentaron amedrentar, ¿verdad?, lo invitaron a abandonar el país, ¿verdad?, con esos actos. Pero Arturo Roig trabajó mucho el tema de la transformación, en concreto de la educación superior, pero también trabajó cuestiones relacionadas a la educación de adultos, por ejemplo, a la alfabetización de adultos. Y esta es una cita esta sí me voy a permitir leerla, porque me parece importante, ¿verdad? Dice: ¿cómo podremos dialogar con el alfarero, con el barrendero, con el peón de campo, con la mujer de los barrios pobres o con el presidiario,
si los miramos como incapaces, ¿verdad? Como ignorantes, como casi seres humanos. ¿Cómo ayudarlos a rescatarse a sí mismos en ese reencuentro del hombre consigo mismo, que es el descubrirse como transformador del mundo? Y yo creo que esta es una idea que de alguna manera nos puede permitir, ¿verdad?, amarrar un poco esto que he tratado de compartir con ustedes esta tarde-noche en relación a la educación popular, ¿verdad? Debiera la educación popular o lo que hoy pensemos como iniciativas posibles, ¿verdad? Ustedes como organización pues tendrán sus prioridades, sus espacios ya seguramente identificados donde quisieran empezar a vincularse desde esta perspectiva, pero yo creo que lo más importante, y aquí retomo a Freire, ¿verdad?, es esta idea de pensar siempre todos esos procesos educativos como procesos de humanización. Nos acercamos a otros seres humanos que sufren, que tienen necesidades, que acarrean unas historias de vida seguramente muy complicadas, como lo pueden ser también las nuestras, pero ponemos eso en común, ¿verdad? Nos acercamos a personas que tienen una necesidad y con las que vamos a compartir, ¿verdad?, esta visión utópica seguramente, pero necesaria, que es la de transformar el mundo, ¿verdad? Entonces me parece que como idea de cierre, ¿verdad?, y para abrir quizás un diálogo, preguntas, si ustedes quieren, como para a lo mejor aterrizar un poco más esto que les he planteado, me parece que resume bien, ¿verdad?, este propósito, esta intencionalidad de la educación popular en un mundo con las características, las condiciones como las que estamos viviendo hoy en América Latina y en Costa Rica. Entonces, bueno, dejamos ahí. Hola. Bueno, no, muchísimas gracias por eso, creo que merece un aplauso.